Oh hermanos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más, nos disponemos a grabar un videíto para la gloria de Dios, para nuestro provecho. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Puede llegar un tiempo en que no lo podemos hacer. Pero hermanos, mientras tengamos oportunidad de trabajar, trabajemos, dice la Biblia. Hay que trabajar en el día mientras llega la noche, porque llega la noche y nada podemos hacer, dijo el Señor. Mientras estáis en la luz, andad en la luz. Hermanos, hoy les voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 18 en adelante. Pongan cuidado, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, la cual tiene poder para salvar vuestras almas, dice el Señor. Dice la palabra. A ver, vamos a ver. Verso 17 en adelante. Dice el apóstol: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pónganle cuidado, hermanos. Dice el apóstol aquí en el capítulo 1 de primera libro a los Corintios, del verso 17 en adelante, dice Pablo, porque es que la gente se pelea mucho por las doctrinas de bautismos y todas esas cosas, y nunca he dicho que el bautismo no es necesario. El bautismo es necesario, pero lo que sí no es necesario son las doctrinas de bautismo. Ya ustedes vieron que en otro lugar el apóstol Pablo dijo que había que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de las obras muertas, de arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. Y dijo, y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. Él dijo, vamos adelante a la perfección. Y esto haremos si el Señor en verdad lo permite. Hermanos, si por la gracia de Dios el Señor nos permite llegar a la perfección en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, tendremos vida eterna. Aleluya. Pongan cuidado, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren, hermanos, la locura, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren, hermanos, para la gente es locura que les digamos que el poder de Dios está en la cruz de Cristo. O sea, en el Cristo crucificado. Eso es lo que Pablo dijo. Hermanos, cuando yo fui donde ustedes, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso él dice, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Cuando se predican palabras muy sabias, muy elocuentes, aprendidas en seminarios y con doctores en divinidad y todas esas cosas, por eso Jesús no escogió a hombres doctos, a hombres llenos de doctorados en divinidad, escogió a unos pescadores, hombres que aún no sabían casi ni firmar. Después escogió a Pablo ya en otro tiempo, pero al principio él escogió hombres humildes. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermanos. Predicarle a la gente que la salvación está en la cruz de Cristo, pues para ellos es locura, hermanos, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Algunos creen que la cruz de Cristo es igualito a lo que llaman la cruz del matrimonio, que es sufrimiento y más sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. Hermanos, pero la cruz de Cristo no es sufrimiento, fue sufrimiento de Él para llevarme a mí a la gloria, a la gracia, a la vida eterna. Aleluya. Pongan cuidado, hermanos.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Oigan, el Señor cómo es de raro. La gente cree que predicar el Evangelio, para eso hay que aprender palabras muy finas, conocer todos los diccionarios y las palabras de la Academia de la Lengua. No, hermanos, de la Real Academia de la Lengua. No, hermanos. Lo que hay que conocer es la gracia de Dios en Cristo, la salvación de Dios por la cruz de Cristo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Pongan cuidado, hermanos. Pues ya, pongan cuidado, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La gente piensa que a Dios lo conocemos mediante la sabiduría y lo primero que hacen es meterse a un seminario para aprender palabras elocuentes y para aprender sabiduría de hombres. Pero Dios ha enloquecido eso, hermanos, vea. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, el hombre no se salva por escuchar palabras muy sabias, muy elocuentes. Por eso dice Pablo: Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oiga, qué misterio, hermanos, qué raro es el Señor. Si el Evangelio se predica con mucha elocuencia y mucha sabiduría de palabras, se hace vana la cruz de Cristo, porque Dios es muy humilde y escogió lo vil y lo menospreciado. Lo vamos a ver aquí. Porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, usted y yo, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no hay poder de Dios, no hay sabiduría de Dios en ninguna cosa, hermanos. Aparte de Cristo no hay poder de Dios ni sabiduría de Dios. No intente usted buscar sabiduría aparte de Cristo. No intente usted buscar poder aparte de Cristo. No intente usted buscar poder en los seminarios o en las cosas de los hombres sabios de este mundo. Esto es muy misterioso, hermano, vea. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, usted y yo, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que es Cristo. Pero dicen algunas religiones que Cristo es la unción. Cristo no es un nombre. Cristo es la unción, y esa unción está en fulano de tal, entonces ese es Cristo. Bueno, dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, no. El pueblo de Dios no está constituido por muchos sabios, por muchos nobles. Que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay nadie sabio según la carne. La carne para nada aprovecha, compartíamos ayer. Aleluya. Y el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. No importa cuán elocuentes sean los predicadores que salen pulidos de los seminarios. No importa, hermanos, cuánto sea sabio un hombre según la carne. Eso es basura delante de Dios. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Ven ustedes? Ayer o antier compartíamos en el libro de Isaías, donde dice que el fuerte será como estopa. Y lo que hizo como centella. Dice, y ambos encendiéndose serán quemados y no habrá quien apague. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano? Eso estaba profetizado, hermanos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos siempre se creían lo más importante, y lo más fuerte. Hermanos, porque mire que estaba compuesto por escribas, fariseos, doctores de la ley y somos sacerdotes. Y eso era lo que decía este fariseo en el templo: Dios, te doy gracias, yo no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones, borrachos, asesinos y de todo lo que él podía acordarse y condenar a este hombre humilde que había allí humillado. Hermanos, ese hombre se creía fuerte, pero el publicano se creía débil. Y eso fue lo que escogió Dios, lo que no es, para avergonzar lo fuerte. Este publicano no era fuerte, pero el fariseo era muy fuerte. Hoy por hoy, el que más obedece, el que más sabe de la Biblia, el que más se reúne, el que más aporta, etcétera, etcétera, ese es el que se cree fuerte. Pero para el Señor el fuerte es el más débil. Aleluya, porque Dios no coge de nosotros lo fuerte. Pongan cuidado, hermanos. Dios no coge de usted lo fuerte, sino lo débil. Hermanos, qué misterio, cómo obra Dios de raro a la mente humana. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Él les decía, yo los voy a provocar a ustedes a celos con un pueblo que no es pueblo. Y les decía, aún los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Esa gente no podía entender eso. Y les decía, yo los provocaré a ustedes a celos con un pueblo que no es pueblo. Los gentiles no eran pueblo de Dios. Pero él, por el endurecimiento de su pueblo, escogió lo que no era para avergonzar lo fuerte o lo que se hacía fuerte. Miren, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hermanos, miren, verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pongan cuidado, hermanos, este verso lo repetimos ahora, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar por su sabiduría, por su fortaleza, por su... Hermano, nadie. Miramos lo que dice aquí, que sea lo que diga la palabra y no lo que diga yo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Pongan cuidado, hermanos. Lo que ha sido hecho Cristo para usted y para mí.
Mas por Él, aleluya, pues por Dios, mas por Él, por Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que es Cristo para usted y para mí, hermanos. Por eso fue que Dios, dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no es palabras sabias, ni es nada elocuente, según los hombres. Hermanos, no, la cruz de Cristo, vea lo que es. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, eso es lo que usted tiene de Dios en Cristo. Cristo para usted y para mí fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es todo lo que es Cristo para usted, y eso es todo lo que usted y yo necesitamos para tener vida eterna. No elocuencias de palabras, no doctrinas establecidas por el hombre. Necesitamos que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Último versículo, hermanos. Versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. ¿Dónde queda pues la jactancia? Dice el 27, pónganle cuidado. ...29... a fin de que nadie se jacte en su presencia. Volvámoslo a repetir. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie tiene que jactarse porque se llama de tal nombre de alguna religión o de tal hombre. Que los luteranos, que los wesleyanos, que los calvinistas, que los católicos, que los del mensaje de la hora, que los branjistas, que los sotistas, que los cacoístas. Hermanos, que nadie se jacte en su presencia, porque nada le servirá a usted a menos que la cruz de Cristo, hermanos. La cruz de Cristo es lo único que lo hace a usted sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 30. Verso 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, a usted no le queda otra cosa. Usted no se puede gloriar en su misma obediencia, en su misma jactancia, en su misma sabiduría, en su misma posición, hermanos. Nadie se puede gloriar según la carne, sino según el Espíritu. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Y lo último que quiero leerles, hermanos, en Romanos 3, 27 y 28, pongan cuidado. Pongan cuidado, hermanos. Romanos 3, 27 y 28, para concluir, para cerrar con broche de oro. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque estábamos hablando donde dice allá en el capítulo 29 de Primera de Corintios 1, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, para que ninguno se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar de sí mismo, ni de su religión, ni de su predicador, ni de sus obras, ni de nada. El hombre no se puede jactar de nada en la presencia de Dios. Solo tiene que creer en Cristo. Aleluya. Es lo único que Dios recibe del hombre. La fe en Cristo. Dios solo recibe de usted lo que haya en usted. Lo único que Dios recibe es a su Hijo Jesucristo, si está en usted. De resto, usted no tiene más nada que ofrecer a Dios. Bueno, cuidado, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
no, sino por la ley de la fe. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aleluya. Hermanos, qué cosa. Por la fe Rahab la ramera no fue destruida juntamente con los desobedientes. Aleluya. Y por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y por la fe, hermanos, por la fe conquistaron reinos los antiguos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, sin palabras elocuentes, sin sabiduría de palabras. Hermanos, se puede agradar a Dios, pero sin Cristo. Hermanos, sin Cristo, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Verso 27 nuevamente. ¿Dónde pues está la jactancia? En pregunta. Queda excluida. Otra pregunta. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Mire, las obras son ley, son una ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Aleluya. La ley de la fe. Hermanos, estos días compartíamos que la ley, una ley no es abrogada, sino por otra ley más fuerte. Y compartíamos que la ley que nosotros más conocemos es la ley de la gravedad. Miren, si yo largo mi celular, inmediatamente cae a tierra, porque la ley de la gravedad lo hace caer a tierra y no hay que lo pueda detener. Pero mi mano es más fuerte que la ley de la gravedad. Así, hermanos, la ley de la fe es más fuerte que la ley de la gravedad. Hermano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley de la gravedad y más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es una ley. Hermanos, las obras son una ley. ¿Ven ustedes? Vuelvo y se los leo, perdonen la redundancia, hasta que nos lo aprendamos de memoria. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos, por predicar esto me han expulsado a mí de grupos, de iglesias, por predicar la gracia de Dios en Cristo. Pero me siento gozoso. El Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos aquel día por vuestro galardón es grande en los cielos. Y dicen que yo no hago sino enseñar, que no hay que guardar mandamientos de Cristo ni de nadie, que solamente hay que creer, solamente hay que tener fe y que puede pecar voluntariamente y haga lo que quiera, porque usted todo es creer en la gracia. Que yo digo que predico eso. Hermanos, el Señor reprenda al diablo. Eso fue lo que dijo el ángel Gabriel o Miguel. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. La ley de la fe es más fuerte que la ley de las obras. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos, es mucho más fuerte que la ley de las obras y que la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo para con Dios. No nos encuentra ningún sistema, no nos encuentra ningún demonio. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros no nos regimos por la ley de las obras, ni por la ley del pecado y de la muerte. Nosotros nos regimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y lo último, hermano, me estoy haciendo un disco rayado. Lo último es el 28. Miren bien, cerrar con broche de oro. Y si algún legalista escucha,
después se va a ofender. Concluimos pues, hermano, porque es que ya estoy terminando. Concluimos pues, verso 28, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aleluya. Hermanos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Aleluya. Hermanos, eso se llama salvación. Hermanos, si usted todavía fuera un esclavo de los hombres, si usted todavía fuera un esclavo de las obras y de las cosas, usted no tendría salvación. Ayer compartíamos, hermanos, que el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. El que come mi pan vive eternamente y yo lo resucito en el día postrero. Entonces fíjense, hermanos, nosotros en eso es que nos apoyamos, hermanos. Nosotros tenemos vida eterna. Si todavía viviéramos esclavos de las obras, esclavos de los hombres, esclavos de la elocuencia, esclavos de los sistemas, no seríamos siervos de Cristo, no seríamos hijos de Dios, porque también hay que pasar de siervos a hijos. Porque estos días les voy a hacer un mensajito de eso de siervos a hijos. Hermanos, porque es que un hijo es hijo para siempre. Pero un siervo simplemente trabaja por la paga. El siervo solamente quiere que las obras le queden bien hechas para poder tener estabilización en su trabajo y para poder recibir su paga. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia y no como deuda. Entonces el siervo, ese no es el dueño, ese no es el heredero. El siervo es el que trabaja por paga. Pero el hijo es el que espera la herencia, la tiene la herencia. Nosotros tenemos la herencia de vida eterna en Cristo Jesús porque Dios lo prometió y nosotros lo creemos. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.